Ok, de acuerdo a la información que habíamos comentado anteriormente acerca de el desentimiento moral dentro de las instituciones y de los resortes, ¿cuáles consideras que son los principales resortes que detonan el desentendimiento moral en tu institución? Considero que hay principalmente cuatro. Los vemos casi todo el tiempo, aunque no siempre estamos conscientes de ellos. El primero sería la comparación paliativa. Entonces lo que hacemos muchas veces es como si surge un problema decir, uy, al menos fue esto y no fue algo más grave en Ruanda, por ejemplo, o cosas así. Siempre tratamos de minimizar la problemática actual con una que hubiera estado aún más complicada de solucionar. Ese sería el primero. El segundo, la disolución de la responsabilidad, que siempre intentamos decir como que delimitar que nuestra responsabilidad no es solo, no corresponde solo a nosotros, sino a actitudes y actividades de las demás personas. Y eso va muy de la mano con el desplazamiento de la responsabilidad. Entonces siempre, por ejemplo, sucede algo, y también muy relacionado con las problemáticas, sucede algo y tú dices, es que esto no solo yo tenía que verlo, sino fulanito también, o esta parte tenía que haberla hecho fulanito y no la hizo, entonces yo ya no me percaté de su trabajo, porque yo no voy a estar revisando su trabajo, por ejemplo. Eso es súper común. Y la última sería la atribución de la culpa a las circunstancias. O sea, que usualmente tratamos de decir como de, está pasando esto, pero fue porque la empresa respondió así, o porque no tuvimos tanto tiempo para esto, o tenía otros proyectos. Entonces tratamos como que de limitar otras situaciones que causaron cierta respuesta o cierta problemática y que por ende ya como que no es tan grave o no depende completamente de nosotros. Eso sucede muchas veces. Ok. ¿En su institución son conscientes de dichos resortes? No realmente. Me parece que lo vivimos a diario, pero nunca hemos tenido una plática sobre el tema o nunca hemos abordado esta problemática de que cada quien evita tomar responsabilidad en esas situaciones específicas. Entonces, sucede, pero no somos conscientes y lo vivimos como empíricamente. No hemos abordado el tema para solucionarlo. Ok. ¿Qué efectos trae para su organización que los colaboradores se desentiendan moralmente de sus compromisos laborales? Nos afecta directamente y lo podemos ver en muchas áreas e implica situaciones de que ya no hay tanta productividad, que hay errores que podían haberse evitado, que los tiempos de respuesta son usualmente mayores a algo porque no le damos la atención que tiene o por no tomar responsabilidad, ¿no? Entonces, sí son muchos errores que podrían solucionarse si abordáramos esta problemática. Ok, de acuerdo a la información que me has comentado, ¿por qué medios o vías consideras que se podría abatir este desentimiento moral? Considero que lo primero sería abordar esta problemática de los diversos resortes que utilizamos para desentendernos normalmente de las problemáticas que tenemos en el trabajo. Sería como identificar las situaciones que los provocan y el analizar por qué estamos tomando esta postura y elegir las soluciones, como decir, bueno, yo propongo que cada vez que me llegue un email, aunque no sea para mí, lo voy a anotar y voy a comentarlo con mis compañeros, ¿no? O ir delimitando tiempos de respuesta, protocolos principalmente. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, te agradecemos por el tiempo y por toda la información que nos has compartido. Gracias a ti. Hola, ¿cómo estás? ¿Y bien? ¿Qué te han parecido las respuestas? Al parecer no es nada fácil ni trabajar en una empresa y pertenecer a ella, ni dirigirla, ¿verdad? En todas las empresas sucede esto, al parecer, no importa cuál es nuestra profesión o a qué nos hemos dedicado como tal. Yo creo que en todos los ámbitos aparecen este tipo de situaciones y este tipo de detonantes que nos generan siempre desentendimiento moral. Los ejemplos que nos dieron son muy interesantes. En primer lugar fue la comparación. Siempre tendemos a minimizar los problemas que tenemos porque pensamos que podríamos estar en una peor situación, ¿cierto? Pero esta no es la solución, ¿de acuerdo?
El decir que un problema no es tan grande o que podríamos estar en una situación aún peor no hace realmente menor el problema. Es más bien la solución lo que tendríamos que buscar. También nos hablaron de disolución de responsabilidad y desplazamiento de responsabilidad. No es exactamente lo mismo, pero van muy ligados. La disolución de responsabilidad se refiere a que decidamos decir que no tenemos ese tipo de responsabilidades, las cuales generaron un error, que realmente no podíamos hacer nada al respecto. Y el desplazamiento, obviamente, es pasarle las responsabilidades a otros. Decir que tal vez las cosas no hubieran sucedido de tal manera si no fuera porque alguien a cargo de ciertas situaciones no hizo bien su trabajo, por ejemplo. Y por último nos mencionó culpar circunstancias. Es un tipo de desplazamiento de responsabilidad, pero aquí no estamos culpando a alguien en específico, sino a la situación en la que estamos. Pero el que tengamos o no muchos problemas dentro de una empresa o en la sociedad en general, por ejemplo, no quiere decir que tengamos que aceptar los errores o las situaciones que nos vengan dentro de la empresa o profesionalmente. Creo que el gran problema es que no buscamos soluciones y nos enfocamos solo en el problema y las causas del problema y no en todas las cosas que podemos hacer para resolverlo. Y como ya dijimos, todo eso sucede en distintos ámbitos, no importa en qué empresa, no importa en qué asociación y no importa qué tipo de profesión tengamos. Siempre existe desentendimiento y esto conlleva también a malos resultados, mala productividad, que tengamos errores que no se puedan evitar o que no se puedan solucionar de la mejor manera. También las soluciones son afectadas por este tipo de cosas, porque si estamos siempre con ese tipo de pensamiento, no podemos solucionar las cosas de la mejor manera y tal vez optamos por soluciones que parecieran más fáciles pero que al final no son tan eficientes o tan buenas. En general, la solución es enfocarnos en resultados, enfocarnos en cómo vamos a mejorar y trabajar para que, ya sea individualmente o en trabajo en equipo, podamos tomar esa responsabilidad de las cosas y realmente actuar, no solamente justificarnos en por qué están sucediendo todas las situaciones que pueda tener la empresa. Reconocer nuestra responsabilidad y actuar es lo que tenemos que hacer. Created using Powtoon.